Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast. Bienvenidos a Forenses Podcast. En esta ocasión repetimos tema con el licenciado Alberto Reyes, quien anteriormente nos compartió el tema de asesinos seriales. Pueden buscarlo para estar enterados de este fascinante tema. Y el día de hoy estamos con él para que nos hable sobre el tema de feminicidio. Licenciado Alberto Reyes, por favor, cuéntenos, ¿qué es esta figura legal? Hola, muy buenas tardes, espero que te encuentres bien. Gracias nuevamente por la invitación aquí con ustedes para hablar sobre este tema, que la verdad es un tema muy importante, de interés social, y también es un tema muy polémico. Primero tenemos que hablar sobre lo que es el feminicidio. Que el feminicidio, la palabra surgió desde un aspecto primero meramente político. Así es como surge el término feminicidio. Porque originalmente la palabra no existía. Lo que existía era la palabra femicidio, que es una alusión a la palabra genocidio, que es una palabra que homologa lo que es el término de homicidios a la mujer a nivel mundial. Es a lo que se refería originalmente esta palabra. Y posteriormente Mariana Lagarde, ella activista, comienza a manejar mucho esta palabra de feminicidio, juntando esta palabra de femicidio y el término jurídico homicidio aquí en México, y surge esta figura. Primero, reitero, como un aspecto meramente político, y posteriormente toman ese término y lo elevan a cuestión jurídica, añadiéndolo al Código Penal. Y posteriormente aparece lo que es el artículo 325 del Código Penal, donde te habla y ya te especifica lo que es el feminicidio. Tenemos que aclarar primero que el homicidio es privar de la vida a otro ser humano. Así tal cual, el homicidio simple, sin tanta complicación. Y posteriormente aparece la figura del feminicidio, que esta nos dice en el artículo 325, quien prive de la vida a una mujer por razones de género, ¿ok? Y después nos dice, se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, que son 7 las que vamos a manejar en este momento, que la verdad yo siento que son muy poquitas, yo siento que tendrían que añadir más, pero bueno, por algo se empieza y ya jurídicamente está regulado. El primer punto nos dice que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, ¿vale? El número 2 nos dice que la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. El punto 3 nos dice existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. El 4 nos dice haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. La parte 5 nos dice existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. El punto 6 nos dice la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y la séptima, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. ¿Vale? Aquí es donde nos dice sobre lo que es el feminicidio así en general. Me gustaría aclarar y reiterar, entonces, cuando se habla de feminicidio, no todo homicidio perpetuado contra una mujer se considera dentro de esta figura penal, ¿verdad? No, de hecho hay un tema ahí en redes sociales que aparece un cuerpo de una fémina, de una mujer sin vida, y automáticamente lo publican en redes sociales y luego dicen, es que es feminicidio.
No, espérate, o sea, no podemos determinar esa parte hasta que jurídicamente, legalmente, las autoridades correspondientes, ellos determinen que sí es un feminicidio, mientras se va a considerar un homicidio. Ya se cumplen los requisitos de la figura jurídica que acabamos de mencionar, entonces sí se considera un feminicidio. Hay un problema ahí en la cuestión social, en la cuestión jurídica, porque algunas personas, sobre todo familiares de víctimas de homicidios, en este caso de mujeres, muchas veces dicen que es feminicidio, y la autoridad, por más que les explique que no es feminicidio, que es homicidio, por los requisitos del marco jurídico, la gente luego no lo entiende, incluso viene a un tema del linchamiento social a las autoridades, ¿no? De que es que no están haciendo justicia, que no hacen bien su trabajo, pero que no se trata de eso. Simple y sencillamente la autoridad no puede salir del marco legal que la propia ley te impone. Entonces, si no cumple con los requisitos de los que acabamos de hablar, no se considera feminicidio. También me gustaría recalcar el punto número 1 que usted mencionó. Usted hablaba que tiene que existir algún tipo de violencia sexual. Y es importante también aclarar que en este caso la violencia sexual se puede connotar desde el abuso sexual hasta la violación, porque muchas veces se piensa que únicamente la violación se considera como un acto sexual. Sí, recordemos que el Código Penal nos habla tiene su catálogo de delitos, viene esa parte del capítulo de delitos sexuales y nos habla de abuso, acoso, hostigamiento, estupro y otras figuras, ¿no? Depende del Código Penal. Contempla unas y otras no, pero no solamente, como bien comentas, es el aspecto de la figura de la violación, sino que también se pueden contemplar otros delitos sexuales. Y en el tema de la violación, también que no se quede solamente con el tema de que existe una penetración por lo que es el miembro del hombre, lo que es el pene, sino que también pueden utilizar algún otro objeto que emule, que sustituya lo que es el miembro, ¿vale? Y eso también entra en esta categoría. Entonces, bueno, aquí en nuestro país el tema del feminicidio es un problema muy fuerte, pero, o sea, siempre ha existido, pero se comenzó a regular más a partir del tema de las muertes de Juárez. En los años 90, cuando comienzan a aparecer cuerpos de diferentes mujeres en Ciudad Juárez, y todo iba relacionado de que había un patrón que atacaba justamente solamente a las mujeres y de determinada edad y de determinada zona. La sociedad, las familias se ven afectadas, también son víctimas por lo que sucede, vienen con autoridad, primero van con su autoridad correspondiente del estado, no les resuelve, vienen con las autoridades de aquí de la Ciudad de México, se van a nivel federal y tampoco resuelven, y desafortunadamente se tienen que ir a instancias internacionales, y esto del caso de Campo Algodonero se va hasta la Corte Interamericana. Entonces la Corte Interamericana saca una sentencia donde sí le hace un apercibimiento a México de que, oye, ¿qué está pasando en tu país? Que están ocurriendo muchos homicidios hacia las mujeres, ya de una manera reiterada, de una manera constante, y que sigue ciertos patrones. Entonces la Corte Interamericana le dice a México, mira, una, tienes que regular tu ley, 2, tienes que regular tu cuestión de seguridad, 3, tienes que regular tu cuestión social, genera programas de prevención de feminicidios, de delitos hacia las mujeres, y aparte, por favor, ofrécele una disculpa a las familias que se vieron afectadas por esta situación. Entonces, pues México tuvo que hacer un cambio total, tanto a nivel social, a nivel económico, a nivel turístico, a nivel legal, y generar compensaciones hacia las familias que se vieron afectadas, justamente porque la autoridad aquí no le daba una solución, y esto se tuvo que escalar a un nivel internacional. Desafortunadamente, pues quedamos mal nuevamente como país, que tiene que venir un órgano externo a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Entiendo la necesidad de regularlo a través de la legislación pertinente respecto a las situaciones sociales que nosotros vivimos, pero el hecho de únicamente incluirlo como una nueva figura legal, ¿es suficiente para erradicar este problema? No, son muchos
factores que se tienen que trabajar. En el aspecto legal sí está ya regulado, sí ya está penado, pero si te das cuenta, yo no veo que disminuyan los feminicidios, al contrario, van en aumento. Entonces tenemos una problemática con la cuestión de castigo, de que el Estado castigue a la gente, a la sociedad, porque solamente como que trabaja este lado de castiga, sí, pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con el tema de la prevención, con el tema de la inclusión, de la desigualdad social, de los temas de salud, tanto mental como del aspecto sexual? Todo eso está como que muy descuidado. Te voy a poner un ejemplo. Las personas que, digamos, quieren ir a terapia, tanto hombres como mujeres, hombres que son violentadores y mujeres que viven dentro de un tema de violencia, luego no toman esas terapias por la cuestión del acceso a ellas, ¿no? Que no es luego tan fácil para la gente poder pagar una terapia. Que sí existen instituciones de gobierno que te ayudan con tu tema de terapia, pero te la dan hasta que ya eres víctima, hasta que ya sufriste un delito, y te dan tus 10 respectivas terapias gratuitas. Sí, pero ¿qué es lo que pasa con todo eso de manera anterior, no? ¿Por qué no se generan programas donde de manera muy abierta y de manera inclusiva se fomente el tema de que las personas vayan a terapia? ¿Ok? Si esto no se regula del tema de la salud mental, los delitos van a seguir ocurriendo totalmente, porque de la salud mental se derivan muchas cosas, tanto de dependencias, codependencias y lo que hoy día llamamos relaciones tóxicas, ¿vale? Digamos, dentro de la Fiscalía de Delitos Sexuales, que hace mucho tiempo estuve en ella, cada mes se sacaban estadísticas del agresor y de la víctima, y más del 90% de los delitos de carácter sexual eran generados por familiares, amigos o conocidos. 90% de todas las denuncias que llegaban cada mes. Entonces, si el problema viene desde casa, se tiene que trabajar en casa, pero bueno, lo mismo, no se trabaja. Y ahí, desde las ciencias forenses, ¿cuál es el área de oportunidad que tenemos nosotros, los expertos, para poder prevenir esto? Mira, en el área de criminología es un área muy, muy, muy amplia, muy abierta, que pueden ir trabajando, y es un área de oportunidad para todos los criminólogos, ¿no? En fiscalías, en sistemas penitenciarios, en escuelas, en empresas, en programas de prevención social, trabajar en conjunto con psicólogos. Es un área de oportunidad muy, muy grande, ¿sabes? Pero no sé por qué, sigo sin entender realmente por qué no le dan tanta apertura o tanta oportunidad a los criminólogos. No sé si es desconocimiento de la propia autoridad, o no los ven funcionales, no lo sé. Digamos, los criminalistas a partir del 2008 fue cuando realmente les dieron como que un peso ya más importante y real dentro del sistema jurídico, pero fue a raíz de la reforma. Pero estamos hablando que en el 2008, realmente no tiene mucho tiempo, estamos hablando de 2013, 2008, 15 años, que el perito criminalista, los criminalistas comenzaron a inmiscuirse y a tener más validez dentro de todos los aspectos jurídicos forenses. Entonces, el criminólogo, pues yo creo que va por el mismo camino, que va tras mucho, que le den esa oportunidad de poder formar parte de algo todavía más concreto y que apoye realmente a la sociedad. Creo que el episodio más citado en este podcast es Criminología Roja. Por ahí los invito a que se den una vuelta en él, donde hablamos precisamente del desconocimiento de la figura de la criminología y cómo es que se puede aprovechar para la prevención de delitos, conforme pues todo lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo y lo que podemos hacer para mejorar nuestro entorno. Por ejemplo, te platico, cuando a mí me tocó dar la materia de victimología en la licenciatura en psicología, los psicólogos no entendían por qué un criminólogo, por qué un victimólogo estaba ahí. Ellos consideraban que los propios psicólogos eran quienes tenían que abordar esa temática.
Sin embargo, pues se dieron cuenta de que la visión criminológica sí comparte muchos puntos de vista respecto a cómo se estructura la realidad social, jurídica, criminológica y también la psicológica. Un saludo, Sonia. Entonces, pues, es importante, como usted decía, que hagamos mancuerna con psicólogos, porque al igual que usted, yo considero que en la actualidad sufrimos una gran problemática de salud mental y que el propio gobierno no está atendiendo de manera adecuada y oportuna. Sí, de hecho, es algo que les digo, ¿no? Digamos, en el tema de violencia de familia, tengo un amigo que él atiende principalmente niños dentro de la cuestión psicológica, en terapia. Entonces él me dice, es que llegan los papás y te dejan al niño o a la niña y te dicen, ahí me lo atiende, me dice cómo le va y todo, ¿no? Y él le dice, bueno, sí está bien, pero en determinado momento ustedes también van a tener que tomar por lo menos una sesión conmigo o con el especialista, porque yo no puedo descontaminar al niño, al menor, y volverlo a poner en el lugar donde se contaminó. Tengo que también descontaminarlos a ustedes para que vayan en la misma sintonía, ¿vale? Entonces, ese tema de la salud mental tendría que ser como canasta básica, tendría que ser algo de cultura general para el mexicano, y no es así. Existen muchos tabús todavía sobre ir a terapia, que es para locos, que no sirve, que solamente el psicólogo te escucha el chismecito y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí le creen a la persona que llega y te hace una limpia con un huevo y te cobra 500, 600 pesos por ello, ¿no? Entonces es algo incongruente en un mexicano que sí invierta su dinero en ese tipo de situaciones, pero no en un psicólogo. Respeto creencias de cada quien, pero en la salud mental sí, con eso no se juega. Y si se trabaja en la salud mental desde temprana edad y en núcleo y en familia, la situación en general sería totalmente diferente y sería una sociedad más tranquila y los índices de criminalidad, la verdad, disminuirían bastante. Pero bueno, tenemos que añadirle otros factores como la cuestión económica, la cuestión cultural, la cuestión académica y demás. Quedo con esta parte, las reflexiones que tenemos al final. Al final de cuentas, atender la salud mental a la persona, la integración social y muchos factores que lamentablemente en la actualidad ya no se están llevando a cabo de manera óptima, pues bueno, devienen en todas estas problemáticas, en diferentes tipos de delitos, y que ahora la ley tenga que responder con la necesidad de crear una figura legal que en parte pues está bien porque reconoce ciertas situaciones que tienen que ser atacadas, pero si no le da un seguimiento o busca realmente tratar de disminuir este tipo de conductas de riesgo, no va a servir de nada. De hecho, esa parte que comentas está bien, lo que dices que el Estado pues ya puso un ojo sobre la situación, sobre el delito, ya lo está regulando, pero está mal. ¿Por qué? Porque somos un Estado fallido al tener tantas leyes, tantos códigos, tantas instituciones, y a final de cuentas se sigan cometiendo los mismos delitos o peores, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. O sea, si realmente fuéramos un Estado funcional, fuéramos un Estado no fallido, para empezar no tendríamos la necesidad de que existiera un transporte rosa para la mujer. No tendríamos la necesidad de que existiera una ley de una vida libre de violencia. Y dices, oye, ¿cómo que tiene que existir una ley para eso? Y el Estado saca más leyes y más artículos y más leyes y más penas y aumenta los castigos y más programas y esto y aquello, pero solamente sabes cómo lo veo, como cuando se está rompiendo ese muro de una presa y están tapando un hoyito, otro hoyito, otro hoyito, otro hoyito, pero en cualquier momento ese muro se va a venir para abajo y va a tumbar todo. Es prácticamente lo mismo. Bueno, tenemos que poner manos a la obra. Licenciado Alberto Reyes, por favor compártanos sus redes sociales, donde podemos conocer más de su trabajo, por favor. Me pueden encontrar en internet como Alberto Reyes, así estoy en Facebook, y en todas las redes sociales nos encuentran como INEPED, lo repito. Y también les proporciono mi número celular, que es el 5614-306180. Perfecto. Muchas gracias por aceptar esta segunda invitación. Las puertas están abiertas para usted, para un tercer, cuarto, N cantidad de episodios.
temas muy interesantes, relevantes y que tienen un gran contenido de divulgación de las ciencias forenses y la realidad social que debemos atender todos y todas. Muchas gracias, licenciado Alberto Reyes. A ustedes por la invitación. Esto fue Forenses Podcast.